projecte és un projecte molt ambiciós que el que vol també és aglutinar dins del caràcter de la cultura i el moviment urbà un poc la part musical, la part esportiva i la part d'art plàstic. Durant aquesta setmana hem tingut artistes internacionals pintant a diferents punts de la ciutat. Hem pintat 5 grafitis o murals de gran format i durant aquest cap de setmana també tindrem murals col·lectius on vindran artistes de la comarca també a pintar. La verdad es que son artistas que están considerados a nivel mundial todos mucho. Y bueno, Antonio ya lleva bastantes años, él tiene murales por casi todos los países así más punteros en estas iniciativas. Después tenemos a Fasim, que es un artista que viene de Barcelona, que es pionero en el movimiento graffiti, digamos, de allí. Él sobre los años 80 ya estaba trabajando. De hecho, ahora hay una exposición también en Madrid, comisariada por Suso 33, y va sobre, digamos, uno de los primeros fotoreporteros, ¿no?, que documentó todo el tema y hablan de él también. Y Sebas Velasco es más jovencito, pero ha entrado muy fuerte también en el panorama. Él está pintando en el centro, con un trabajo muy figurativo, y la verdad es que el chaval es digno de admirar. Después tenemos a Nuria Mora, que pues también, no sé si en los 90 a principios ya estaba haciendo cosas bastante diferentes de lo que se hacía en aquel entonces, y también es bastante potente. Y por último, en la zona norte tenemos a Dems y a Smite de México. Dems es de Elche y ellos actualmente son muy punteros. De hecho, han trabajado a veces juntos ya en México y en diferentes sitios, y tener una obra de ellos dos aquí es de agradecer, porque es algo bastante único. El meu treball es basa més que res en un anàlisi de la natura, especialment la fauna salvatge, i el que tracta de representar són imatges que mostren la realitat, les amenaces que hi ha avui en dia en la naturalesa per culpa de l'impacte del ser humà, com estem carregant-se el planeta, però intenta camuflar-ho des d'una perspectiva un poc llamativa, colorida, com amable, que el que fa és capturar-nos per després anar descobrint el que realment hi ha ahí. És com la vida mateixa, que no volem veure totes les coses roïns que passen, però estan ahí.